videos anteriores hemos trabajado varios temas acerca de circuitos. En este caso vamos a hablar de fuentes de corriente. Entonces aquí tenemos el mapa conceptual de lo que vamos a trabajar en el video y vamos a iniciar con una introducción. Entonces, antes nosotros lo que teníamos es que en nuestros circuitos, lo que entraba al circuito o lo que teníamos como la fuente de potencia al circuito era ya sea una batería, nuestra batería, o una fuente de potencia. Una fuente de potencia nos referimos así como el de una computadora tiene una fuente de entrada. Entonces, lo que vamos a cambiar ahora es de que vamos a tener fuentes de corriente. Las fuentes de corriente existen ya en laboratorios de electrónica o electricidad. Uno puede encontrar fuentes que lo que hacen es tirarnos corriente. Pero a nosotros nos interesa mucho porque se usa para el estudio del modelado de transistores. Entonces nos damos cuenta que el tener fuentes de corriente en un circuito nos van a ayudar, y lo vamos a ver, al análisis de circuitos electrónicos. Entonces, a menudo la fuente de corriente se describe como el dual de la fuente de voltaje. O sea, así como una batería proporciona un voltaje fijo a un circuito, de la misma manera una fuente de corriente proporciona una corriente fija. Y a lo que nos referimos con que la fuente de corriente es dual a la corriente de voltaje, es que los rasgos de una variable pueden intercambiarse con los rasgos de otra. Es decir, yo una fuente de corriente voy a encontrar su dual, o sea, voy a encontrar una fuente de voltaje equivalente, y a una fuente de voltaje yo le puedo encontrar una fuente de corriente equivalente. Muy bien, el símbolo de una fuente de corriente es el que tenemos en esta figura. La flecha, esta flecha, indica la dirección en la cual está suministrando corriente a la rama. O sea, en esta dirección está suministrando esta fuente corriente hacia nuestro circuito o hacia la rama en la que estamos, ¿no? El resultado es una corriente igual a la corriente de la fuente a través del resistor en serie, que sería la corriente que pasa a través de este resistor. En la siguiente figura, lo que podemos ver es que el voltaje a través de una fuente de corriente está determinado, o sea, el voltaje a través de una fuente de corriente está determinado por la polaridad de la caída de voltaje provocada por la fuente de corriente. Entonces, una fuente de corriente determina la dirección y magnitud de la corriente en la rama donde se localiza. La magnitud y polaridad del voltaje a través de una fuente de corriente son una función de la red a la cual se aplica el voltaje. Muy bien, entonces veamos lo siguiente. Algunas de las cosas que vamos a hacer, que vamos a estudiar en otros videos, es cómo sacar la corriente de la fuente de una fuente de voltaje, y también el voltaje terminal de una fuente de corriente. Muy bien, esta es una pequeña introducción a lo que es una fuente de corriente. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer ejemplos de este tema. Ejemplo número 1. Nos piden que determinemos el voltaje de la fuente, el voltaje V1 y la corriente I1 del circuito que tenemos aquí en esta figura. Entonces vamos a iniciar como la fuente de corriente. Nos dice la corriente en toda la rama, y nosotros ya sabemos que la corriente I1 es igual a la corriente I. Eso lo sabemos de nuestra definición de fuente de corriente. Entonces, como I1 es igual a I, igual a 10 miliamperios, podemos venir y calcular la caída de voltaje en la resistencia, porque si calculamos la caída de voltaje en la resistencia, vamos a decir que ese es el voltaje de la fuente de corriente. Para calcular esta caída de voltaje, nosotros decimos que el voltaje es igual a la corriente 1 por la resistencia 1. Entonces nos quedaría, la corriente 1 son 10 miliamperios y el voltaje son
perdón, la corriente es 10 miliamperios y la resistencia es 2K ohms, ¿verdad? Entonces tenemos corriente y resistencia. Al hacer la multiplicación, recordar que tenemos aquí que estos son miliamperios y estos son kilo ohms. Tenemos que cambiar esto a amperios y esto a ohms. Y la respuesta nos quedaría 200 volts. Esa es la corriente, bueno, el voltaje que cae aquí en la resistencia 1. Como ese está en paralelo con nuestra fuente de corriente, entonces eso quiere decir que el voltaje Bs es igual a 200 voltios. ¿Es claro? Muy bien, ese está sencillo. Vamos a hacer un ejemplo número 2. En el ejemplo 2 nos piden que determinemos el voltaje de la fuente de corriente, que determinemos la corriente 1 y la corriente 2. Lo que tenemos que notar es que ahora tenemos también una batería metida dentro de nuestro circuito. Entonces, usando el hecho de que está la batería ahí, nosotros sabemos que como la fuente de corriente y la batería están en paralelo, la caída de voltaje en la fuente de corriente va a ser igual a E. O sea que el Bs es igual al voltaje de la batería y eso va a ser igual a 12 voltios. Entonces ahora necesitamos encontrar la corriente I2 y la corriente I1. Vamos a iniciar calculando la corriente I2. La corriente I2 pasa a través de la resistencia R. Entonces nos quedaría que nosotros sabemos que la caída de voltaje en la resistencia R es igual a la corriente 2 por la resistencia. Despejamos de ahí la corriente 2 y nos quedaría que la corriente 2 es igual a el voltaje sobre la resistencia R partido R. Y el voltaje sobre la resistencia R es el voltaje de la batería, que serían 12 volts. Y la resistencia sería 4 ohms. Y tenemos sería 12 dividido 4. Nos queda que tenemos una corriente de 3 amperios. Ahora, lo que necesitaríamos es encontrar la corriente I1. Ahora, como sabemos de que son 7 amperios los que están pasando por aquí y esos se están dividiendo en I1 y I2, podríamos usar el hecho que la corriente I, que es la que está dando la fuente de corriente, se divide en I1 y en I2. Entonces I1 más I2 tiene que ser igual a I. Esta es la ley de Kirchhoff de corrientes. Entonces I es igual a 7 amperios. I1 es el que queremos conocer y I2 sabemos que es igual a 3 amperios. Despejamos y nos quedaría que I1 es igual a 7 menos 3, que son 4 amperios. Y ahí tenemos entonces que la corriente I1 es igual a 4 amperios, que el voltaje de la fuente de corriente es 12 y que la corriente I2 es igual a 3 amperios, que es lo que encontramos acá, y la corriente I1 es igual a 4 amperios. Entonces, fin del ejemplo número 2. Ejemplo número 3. Nos piden que calculemos la corriente I1 y el voltaje V1 del siguiente circuito. Entonces, nosotros nos damos cuenta que aquí entran 6 amperios y esos 6 amperios se divide en I1 y en nuestro I2 que estamos poniendo aquí. Entonces, hay un divisor de corriente. Vamos a hacer, entonces, para encontrar la corriente I1, la división de corriente. Entonces, eso sería I1 es igual a, escribimos acá, R2 por I, que es lo que se está dividiendo, por R2 más R1, ¿verdad? Recuérdense que para hacer el divisor de corriente tenemos que agarrar, si queremos el de esta, tenemos que agarrar este y dividirlo dentro de la resistencia total. Entonces aquí nos quedaría 1 ohm multiplicado por 6 amperios sobre R1 más R2, que sería 2 ohms más 1 ohm, y eso es igual a 1 por 6 son 6 y 3 sería 1/3 por 6 amperios y eso nos quedaría igual a 2 amperios. O sea que la corriente I1 es igual a 2 amperios. Ahora, para encontrar el voltaje V1, como ya sabemos que a través de la resistencia
pasa la corriente I1, podemos decir entonces que el voltaje V sub 1 es igual a corriente 1 por R1. Y eso es igual a, la corriente 1 son 2 amperios y la resistencia 1 es 1 ohm. O sea que por aquí tenemos que pasan, R1 que es igual a 2. Perdón, tengo un error ahí. 2 ohms. Entonces en total tenemos 4 amperios pasando a través de la resistencia R1. Ahora, para encontrar el voltaje Vs, nosotros vemos que el voltaje Vs, el voltaje V1 y el voltaje de 20 ohms, de 20 voltios, perdón, están en el mismo ciclo. Es más, esta caída de voltaje V sub 1 es la misma en esta, ¿verdad? Entonces lo único que tenemos que hacer es usar la ley de Kirchhoff para voltaje, en donde tendríamos que el voltaje Vs menos el voltaje V1 menos los 20 voltios tienen que ser igual a 0. Entonces nos quedaría que Vs es igual a V sub 1, que es... aquí tengo un error, puse amperios aquí. Perdón, son voltios. 4 voltios más 20 voltios, eso nos da 24 voltios. Y esto sería el voltaje de la fuente de corriente. Este es el voltaje V sub 1 y este es la corriente I sub 1, que era lo que nos pedían en nuestro ejemplo número 3. Entonces este es el fin del ejemplo número 3. Vamos a hacer más ejemplos. Esos ejemplos van a encontrar un link que lo estoy poniendo justamente en esta parte de aquí para que ustedes puedan ir a ver los videos de esos ejemplos. Voy a hacer unos 3 ejemplos más. También, si hay algún problema con ley de Ohm o con divisor de voltaje o divisor de corriente, recuérdense revisar los demás videos de electricidad buscando el playlist de electricidad, o escríbanme aquí en los comentarios o miren en la descripción del video, ahí les voy a poner los links a los demás videos. Muy bien, entonces fin de este video. Hasta luego.